Desde Versalles, el escenario político europeo parece saturado. Cada vez más monarcas intentan eclipsar al rey sol francés. Y eso, para Luis, es inaceptable. Al ministro de Finanzas, Jean-Baptiste Colbert, le preocupa la vanidad de su rey. Además de las numerosas guerras de su majestad, sus extravagantes fiestas amenazan con llevarlos a la bancarrota. Sin embargo, Luis no acepta recortes en su estilo de vida, pues es fundamental para su despliegue real de poder. Libre es otro contrapeso importante al poder. La era del absolutismo no solo es testigo de la construcción de palacios barrocos, sino también de nuevas facultades de filosofía en las universidades europeas, como la Sorbona de París. La filosofía se convierte en uno de los mayores contendientes de la teología o las creencias religiosas. Así, el siglo XVII marca también el comienzo de la Ilustración, la Edad de la Razón. Voltaire, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, Francis Bacon, John Locke, David Hume, Adam Smith, Immanuel Kant, Gottfried Wilhelm Leibniz, Hegel. Los siglos XVII y XVIII engendraron algunas de las mentes más brillantes de la historia europea. Sus ideas y curiosidad inspiran numerosos descubrimientos científicos. En las décadas de 1660 y 1670, el comerciante y científico holandés Antony van Leeuwenhoek quiere analizar sus fluidos corporales. Para ello, concibe el primer microscopio real y descubre lo que él llama dierkens, o pequeños animales, hoy conocidos como bacterias. Además, descubre que los espermatozoides son la fuente de la vida, y no necesariamente Dios. La comprensión de las leyes de la naturaleza pone en tela de juicio las explicaciones bíblicas de la creación, para desgracia de la Iglesia. Los hallazgos del médico inglés William Harvey parecen aún más inquietantes. En 1628 publica la primera descripción científicamente correcta de la circulación sanguínea humana. El corazón, considerado la sede del alma, se ve degradado a la función de una mera bomba. Según la leyenda, una manzana conduce a uno de los descubrimientos más importantes de la ciencia moderna. Como si no bastara con que la Tierra no fuera el centro del universo, en 1687, Isaac Newton revela que es la gravedad, y no Dios, lo que mantiene a los planetas en sus órbitas alrededor del Sol. En aquel entonces, Europa estaba a la vanguardia de casi todas las ciencias. Entre 1751 y 1772, los editores franceses Diderot y D'Alembert tratan de resumir el conocimiento de su tiempo en una enciclopedia de 35 volúmenes, la Enciclopédie. Sin embargo, los costosos libros quedan reservados a la élite intelectual, que se reúne en salones literarios de toda Europa para discutir cada nueva y desafiante idea. Aunque la Enciclopédie se ocupa principalmente de cuestiones científicas, contiene también artículos que cuestionan la aristocracia y el clero, antiguos poderes del antiguo régimen. Hoy en día, las enciclopedias digitales forman parte de la vida cotidiana y son accesibles para todos, no solo para las élites. Plataformas como Wikipedia invitan a sus usuarios a reunir conocimientos de todo el mundo. Sus más de 35 millones de artículos digitales nunca podrían caber en los 35 volúmenes de la enciclopedia análoga del siglo XVIII. Esta es, por así decirlo, la Ilustración del siglo XXI. Como nadie quiere ir al este, el zar Pedro el Grande decide viajar al oeste en 1697. Aunque gobierna el mayor imperio del mundo en términos de riqueza económica y progreso técnico, Rusia es entonces uno de los países más atrasados de Europa.
El zar quiere cambiar esto estudiando los países más avanzados de Europa Occidental. Quiere viajar de incógnito, lo cual resulta difícil. A Pedro el Grande lo siguen más de 300 personas de su corte. En estas circunstancias es imposible mantener el anonimato. Sin embargo, el zar y su gran embajada son bienvenidos en casi todas partes. A cambio, muchos países esperan ganar acceso a Rusia y su mercado. El zar aprende sobre cañones de los prusianos y sobre construcción naval de los holandeses, mientras que los ingleses lo introducen al mundo financiero. Pedro el Grande viaja por Europa durante 18 meses, absorbiendo y aprendiendo todo lo que puede de los europeos occidentales. De vuelta en Rusia, el zar se propone modernizar su país, siguiendo el ejemplo de Europa Occidental, y comienza adaptando la apariencia de su pueblo. Con efecto inmediato, deben vestirse de forma occidental. Y afeitarse la barba, a la que consideran símbolo del atraso de Rusia. A pesar de predicar con el ejemplo, existe una gran oposición a la prohibición de la barba. Finalmente, el zar cede y permite a sus súbditos mantener su vello facial a cambio de un impuesto especial. Pero Pedro insiste en trasladar la capital de Moscú a la que se convertirá en su nueva capital, su ventana al oeste, San Petersburgo. La ciudad es fundada en las marismas del río Neva en 1703. Pedro el Grande quiere aproximarse a Europa Occidental, no solo cultural, sino geográficamente. La construcción de su nueva capital es toda una empresa europea conjunta. En ella participan arquitectos, ingenieros y artesanos de todo el continente. Por ende, San Petersburgo es un testimonio de la transferencia de conocimientos de Europa Occidental a Europa Oriental. Una demostración de fuerza, pero también una letal tarea. Se estima que decenas de miles de hombres perdieron la vida durante su construcción. Los anhelos europeos del zar no se ven minados a pesar del coste. Al menos dará a su pueblo una de las ciudades más bellas del mundo. San Petersburgo puede parecer europea, pero las relaciones entre Rusia y el resto de Europa siguen siendo complicadas. Sin embargo, a algunos rusos les cuesta hallar puntos en común con otros europeos y viceversa. Están atrapados en una relación de amor-odio. Durante el reinado de Pedro el Grande, la mayoría de rusos no sienten la necesidad de volverse más europeos. A diferencia de su zar, no quieren afeitarse la barba ni hablar francés. En el siglo XVIII, algunos alemanes critican también la creciente influencia de la moda francesa y piensan en crear su propia vestimenta nacional alemana. En contraste, los franceses se quejan de que en todas partes copian su estilo y de que todos tienen el mismo gusto, las mismas pasiones y hábitos. Pero este debate sobre la moda es superficial. El verdadero problema es más profundo y afecta a la mayoría de europeos. Mientras sus monarcas luchan por el poder absoluto, ellos no tienen nada que decir. Por eso, cada vez más filósofos del siglo XVIII reclaman un despotismo ilustrado. Pensadores como Voltaire y Montesquieu cuestionan el antiguo régimen de la nobleza y el clero. Al exigir la separación de Iglesia y Estado, así como la distribución del poder, sientan las bases de la democracia moderna. Las ideas publicadas en El contrato social de Jean-Jacques Rousseau en 1762 son aún más radicales.
Se exige que cada nación sea gobernada por la voluntad general del pueblo. En otras palabras, quiere sustituir el absolutismo por repúblicas. Día, los filósofos franceses reciben el reconocimiento que merecen. Al fin y al cabo, la democracia europea moderna se basa en sus ideas. Para honrarlos, sus restos son trasladados al Panteón de París, el Salón de la Fama francés. Pero en la Europa absolutista del siglo XVIII no son tan elogiados. En aquel entonces, los dirigentes europeos se negaban a ver que el sol del absolutismo se ponía lentamente. El contrato social de Rousseau es prohibido y su autor perseguido. No estaban preparados para sus ideas todavía. Mientras tanto, la competencia entre absolutistas destroza el continente. En 1756 llevan a Europa a una catastrófica contienda, la Guerra de los 7 Años. Una batalla desencadenada por la vanidad de las familias nobles que luchan por su hegemonía en Europa y en el mundo. Lo que comenzó como una guerra entre el rey Federico el Grande de Prusia y la emperatriz María Teresa de Austria pronto se convirtió en un conflicto global. Primero, convierte en Europa en un campo de batalla. Y luego el mundo entero, cuando la guerra se extiende a sus colonias. La Guerra de los 7 Años es la primera guerra mundial, librada en 3 continentes y en los océanos. Pero también marca el principio del fin de las antiguas dinastías europeas. Pronto, el pueblo reclamaría el poder. Impulsados por las ideas de la Ilustración, lucharán por su libertad. La Estatua de la Libertad simboliza los valores sobre los que se construyeron tanto la Norteamérica moderna como Europa. Esta representa a Libertas, diosa romana de la libertad. Y no es coincidencia que haya una réplica más pequeña junto a la Torre Eiffel. Al igual que la original en Nueva York fue un presente de Francia a Estados Unidos, su hermana pequeña en París fue un regalo estadounidense para los franceses. Ambas fueron erigidas a finales del siglo XIX para recordar a las dos naciones su lucha común por la libertad. Todo comienza con la lucha de los norteamericanos por la independencia de Inglaterra, que se prolonga desde 1775 hasta 1783. Los estadounidenses no solo luchan contra los ingleses, sino también por su libertad. En el curso de la Guerra de Independencia, no son los europeos, sino los americanos quienes primero implementan las ideas de la Ilustración. El dinero es una de las causas de la lucha. Mientras Inglaterra se enfrenta a la bancarrota después de la Guerra de los 7 Años, a sus colonias norteamericanas les va bien. Por eso el rey Jorge III y el Parlamento británico aumentan los impuestos, entre otras cosas, sobre el té. Pero este impuesto sobre el té en particular resulta muy impopular entre los colonos americanos. No están dispuestos a financiar un gobierno en la lejana Gran Bretaña. De modo que en 1773 suben a bordo de los barcos ingleses en el puerto de Boston y arrojan la carga de té al océano. El motín del té se convierte en el detonante de la Guerra de Independencia. Soldados franceses se unen al conflicto, como el marqués de Lafayette, quien lucha en las filas del ejército continental americano. El rey francés apoya la guerra contra la corona británica, su antiguo rival. Para los colonos americanos, su ayuda es crucial contra sus gobernantes coloniales. Y aunque la guerra se cobra numerosas víctimas, es el punto de partida para la primera democracia moderna del mundo. Para una vida libre.
En agradecimiento, los estadounidenses erigen una estatua a Lafayette en su nueva capital, Washington, D.C. El comandante francés no es olvidado. Cuando los soldados americanos desembarcaron en costas francesas en 1917 para luchar junto a Francia durante la Primera Guerra Mundial, gritaron: «Lafayette, estamos aquí», como si quisieran pagar una deuda, la de ser libres. El espíritu de la libertad se extiende de América a Europa. 13 años después de que Estados Unidos declarara su independencia, la revolución finalmente golpea a Francia. París, 1789. Mujeres francesas van a las barricadas. El compromiso militar de su rey en Estados Unidos ha llevado a un aumento de los precios en el país. El pan se ha vuelto inasequible. Los soldados del rey deben sofocar el motín, pero no lo hacen. Ellos también quieren pan, libertad y democracia. Es el nacimiento de la Revolución Francesa. Como una tormenta, esta arrasa con la antigua monarquía. El poder ya no está en manos de la nobleza o del clero, sino del pueblo, del llamado Tercer Estado. Crean la Asamblea Nacional, el Parlamento francés, núcleo de la primera democracia moderna de Europa. Y hasta hoy, la República Francesa se basa en los mismos principios revolucionarios: libertad, igualdad y fraternidad. Las jerarquías son abolidas. En vez de Madame y Monsieur, son ciudadana, citoyen, y ciudadano, citoyen, respectivamente. Incluso el rey Luis XVI se convierte en ciudadano, en el ciudadano Luis Capeto. La Asamblea Nacional de París ha influenciado en los parlamentos de toda Europa. La palabra francesa, parler, hablar, parece ser el lema por doquier. Ya sean italianos, españoles, portugueses, ingleses o alemanes, los delegados hablan, discuten y deliberan. Incluso las designaciones políticas de izquierda y derecha provienen del primer Parlamento francés, donde los representantes más revolucionarios se sentaban a la izquierda y los más conservadores a la derecha. El marqués de Lafayette se convierte en delegado de la Asamblea Nacional. Inspirado por el árbol de la libertad americano, planta árboles similares en Europa. Especialmente populares son los álamos, popleyé en francés, pues su nombre suena de forma similar a pople, término francés para pueblo. Los árboles de la libertad se acaban convirtiendo en símbolo de la República Francesa. Y aunque una coalición de monarcas europeos trata de impedir que las ideas republicanas se propaguen, el ejército revolucionario francés la exporta con éxito a toda Europa. Pero antes, la Asamblea Nacional Francesa aprueba leyes revolucionarias. En agosto de 1789, el marqués de Lafayette de nuevo da un paso al frente. Inspirándose en la Carta de Derechos estadounidense, propone una declaración francesa de derechos humanos. Su Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano cambiará fundamentalmente la historia.
En la época de la Revolución Francesa, los derechos humanos solo se aplican a los hombres. Sin embargo, en 1791, la feminista francesa Olympe de Gouges se propone cambiar eso, pidiendo a la Asamblea Nacional que apruebe su Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Pero para los delegados masculinos, aquello ya era demasiado revolucionario. No fue hasta principios del siglo XX, más de 100 años después, cuando las mujeres reciben algo que hoy damos por sentado: el derecho al voto. Y aún mejor, poder ser votadas. Como Margaret Thatcher, la primera mujer elegida primera ministra de Gran Bretaña en 1979. O Angela Merkel, primera mujer convertida en canciller alemana en 2005. La tradición de convertir a nuestros jefes de Estado en figuras de cera se remonta también a la Revolución Francesa. Aunque estas no eran tan halagadoras entonces. Los sangrientos retratos del rey francés se realizan durante un oscuro período de la Revolución. Su creadora es una mujer llamada Marie Tussaud. Era profesora de arte en la corte del rey, pero con la caída de la monarquía es puesta bajo custodia. Entre 1793 y 1794 reina el terror en Francia. Los extremistas han tomado el control. Todo aquel sospechoso de oponerse a la revolución es amenazado de muerte. La Asamblea Nacional había democratizado la pena de muerte. La gente común acababa colgada, dislocada en la rueda o descuartizada, mientras que la decapitación se reservaba para la aristocracia, pues era rápida e indolora. Pero como ahora todas las personas eran consideradas iguales, todas merecían morir del mismo modo. Y para que las ejecuciones fueran más rápidas y por tanto más humanas, se inventa una máquina de matar: la guillotina. Se utilizará con miles de ciudadanos franceses, incluida la familia real. Lamentablemente, cuando Luis XVI es decapitado el 21 de enero de 1793, el mecanismo no funciona correctamente. Supuestamente por el grueso cuello del rey. A Marie Tussaud, por su parte, se le ofrece un morboso trato. Si creaba moldes de cera de las cabezas de la familia real, mantendría la suya sobre sus hombros.